Imagínate que te pegaran sin piedad solo por unirte a una banda, o que soportaras 1000 cortes como castigo. Esta es la brutal realidad de la MS-13. Conocida por su violencia extrema y sus métodos aterradores, la MS-13 utiliza iniciaciones salvajes y castigos despiadados para mantener el control. En este vídeo desvelamos sus secretos más oscuros y sus técnicas de tortura más temidas. Empecemos por sus iniciación brutal y ritual. La MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, es una de las bandas más conocidas y temidas del mundo. Son conocidos por su violencia extrema y sus tácticas brutales. A diferencia de otras bandas, la MS-13 no solo se dedica a delitos menores, se dedican al tráfico de drogas, al contrabando de personas y a horribles actos de violencia. Lo que realmente les diferencia son sus violentos rituales y procesos de iniciación, que crean miedo y lealtad entre sus miembros. La iniciación en la MS-13 es un duro proceso de varios pasos, destinado a poner a prueba a los nuevos miembros y enseñarles los métodos despiadados de la banda. El primer paso es el ritual del salto o de la paliza. En esta brutal ceremonia, los nuevos reclutas son golpeados por los miembros existentes durante 13 largos segundos. Durante esta iniciación, el nuevo miembro es rodeado y atacado por varios miembros de la banda. Soportan puñetazos, patadas y golpes durante lo que parece una eternidad. Esta violenta bienvenida demuestra su disposición a soportar el dolor y su dedicación a la banda. Para las mujeres reclutas, el proceso puede ser aún peor. A menudo sufren violencia sexual por parte de varios miembros de la banda, lo que demuestra su dominio y control. El impacto emocional de estos rituales es enorme. Muchos reclutas quedan con traumas duraderos, pero también sienten un retorcido orgullo por haber sobrevivido. Tras soportar la iniciación, son aceptados en la banda y su lealtad queda sellada por la violencia que han experimentado. Este proceso está diseñado para despojarlos de su antigua identidad y reconstruirlos como miembros leales de la MS-13. Una vez que alguien pasa por la iniciación, forma parte de la MS-13 de por vida. La banda exige un compromiso total, y abandonarla puede ser mortal. Ser miembro de la MS-13 no es solo una fase, es una marca permanente que controla el resto de su vida. La banda opera bajo reglas estrictas impuestas por sus líderes, conocidos como la Mesa. Estos líderes tienen un poder inmenso sobre los miembros, controlando no solo sus acciones dentro de la banda, sino a menudo también sus vidas personales. Los miembros necesitan permiso para tomar decisiones importantes en la vida, y quebrantar las normas de la banda puede acarrear castigos brutales. La influencia de la banda llega a todos los aspectos de sus vidas, creando un entorno de miedo y control constantes. El lema de la banda, matar, violar, controlar, resume su filosofía. Se espera que los miembros acaten las órdenes sin rechistar, y las actividades de la banda se llevan a cabo con fría eficacia. El control de los líderes de la banda no es solo físico, es mental, creando un profundo miedo para garantizar la obediencia. Una vez dentro, no hay forma de salir, salvo en una bolsa para cadáveres. La política de la banda de sangre entra, sangre sale, significa que abandonar la banda, o incluso pensar en ello, puede acarrear la muerte. La banda tiene un largo alcance y puede encontrar a los que intentan escapar, se escondan donde se escondan. A pesar de los peligros, muchos jóvenes se sienten atraídos por la MS-13. En barrios llenos de pobreza y violencia, la banda ofrece una sensación de poder y protección. Para muchos, unirse a la MS-13 significa conseguir una identidad, una nueva familia y un escudo contra los peligros de la vida en la calle. La reputación de valentía y fuerza de la banda es muy atractiva para los jóvenes que buscan respeto y seguridad. En estos entornos difíciles, unirse a la banda puede parecer una decisión inteligente, una forma de sobrevivir. La MS-13 se aprovecha de ello, ofreciendo protección a cambio de lealtad. La infame reputación de la banda no hace sino aumentar su atractivo, convirtiendo el miedo que inspiran en un atractivo para los nuevos miembros. Los jóvenes, a menudo acosados o marginados, ven en la banda una forma de ganarse el respeto y reafirmarse. Unirse a la MS-13 se convierte en una declaración de desafío y un paso hacia el empoderamiento en un mundo en el que se sienten impotentes. La banda opera con precisión militar, asignando tareas específicas a cada miembro. Algunos son soldados, responsables de llevar a cabo el trabajo sucio de la banda, como la extorsión, el tráfico de drogas y la represión. Otros son vigías, que vigilan a la policía y avisan a la banda de cualquier amenaza. Los palabreros son los que tienen más poder, toman las decisiones estratégicas y dirigen las actividades de la banda. Se espera que todos los miembros, independientemente de su función, participen en actos de violencia continuos para mantener su estatus y respeto dentro de la banda. Esta violencia no es aleatoria,
Es un despliegue calculado para solidificar el control de la banda sobre sus territorios e infundir miedo tanto a las bandas rivales como a las comunidades en las que operan. A menudo se pide a los miembros que lleven a cabo misiones, tareas que van desde pintar grafitis para marcar el territorio hasta golpear a rivales o supuestos traidores. El cumplimiento de estas misiones les hace ganar galones, un término de respeto y reconocimiento por parte de sus compañeros. Cuantos más galones tenga un miembro, mayor será su posición e influencia dentro de la banda. Los castigos por infringir las normas de la banda son severos y a menudo letales. Los métodos incluyen el desmembramiento, la decapitación y la tortura de los 1000 cortes, en la que se corta a la víctima lenta y metódicamente hasta que muere desangrada. La severidad del castigo suele depender del nivel de traición. Delatar a la banda a las fuerzas del orden se considera la forma más grave de traición, y casi siempre se castiga con la muerte. Las infracciones menores, como no pagar las cuotas o desobedecer órdenes, pueden dar lugar a palizas o al ostracismo temporal. Sin embargo, la amenaza de muerte siempre está presente, lo que garantiza la obediencia a través del miedo. Los brutales castigos mantienen la disciplina dentro de la banda y refuerzan su imagen de invencibilidad. Estos actos de violencia demuestran el poder de la banda tanto a sus miembros como al mundo exterior. Demuestran que la MS-13 hará lo que sea para proteger sus intereses y que nadie está fuera de su alcance. El miedo a las represalias también disuade a los miembros de abandonar la banda. Muchos se quedan por un sentido de autoconservación, sabiendo que el alcance de la banda es amplio y su memoria larga. Los que traicionan a la MS-13 a menudo se ven perseguidos, incapaces de escapar de sus acciones pasadas. Para quienes se encuentran en el lado equivocado de las reglas de la banda, las opciones son limitadas y peligrosas. Algunos intentan huir, buscando refugio en lugares lejanos o con nuevas identidades. Otros recurren a las fuerzas de seguridad, intercambiando información por protección. Pero para muchos, las consecuencias de su traición son ineludibles y desembocan en un final violento. La brutal reputación de la MS-13 proviene de muchos delitos violentos y conocidos a lo largo de los años. Uno de los primeros y más notorios fue el asesinato de un mecánico en Los Ángeles, en 1989. La víctima fue asesinada a machetazos, enviando un sombrío mensaje a la comunidad sobre la presencia letal de la banda. Este asesinato fue precursor de una serie de crímenes violentos que definirían los métodos brutales de la MS-13. A principios de la década de 2000, la red de la MS-13 había crecido a escala internacional, con unos 10.000 miembros en Estados Unidos y decenas de miles más en Centroamérica. Sus operaciones se hicieron más sofisticadas y sus delitos violentos más audaces. Uno de los actos más impactantes fue la masacre del autobús de Chamelecón. El 23 de diciembre de 2004, en Chamelecón, Honduras, un autobús interurbano fue atacado con disparos automáticos, matando a 28 personas e hiriendo a 14 pasajeros civiles. Las víctimas, en su mayoría mujeres y niños, eran transeúntes inocentes. La MS-13 organizó la masacre como protesta contra la propuesta del gobierno hondureño de reinstaurar la pena de muerte. La crueldad calculada del ataque, en el que los pistoleros subieron al autobús para ejecutar a los pasajeros, demostró la voluntad de la banda de cometer asesinatos en masa para promover sus objetivos. Estos casos de gran resonancia formaban parte de un patrón de crímenes violentos cometidos por la MS-13. En San Francisco, California, el 22 de junio de 2008, un miembro de la MS-13 mató a tiros a un padre y a sus 2 hijos en un caso de confusión de identidad. La familia Bologna regresaba a casa tras una barbacoa cuando su coche impidió momentáneamente al miembro de la banda completar un giro. El pandillero, Edwin Ramos, abrió fuego y mató a Anthony Bologna y a sus hijos, Michael y Matthew. Esta tragedia puso de relieve las despiadadas tácticas de la banda y los daños colaterales infligidos a las comunidades. En Long Island, Nueva York, la violencia de la banda se manifestó en el asesinato de un joven por una prenda de vestir. En 2007, Julio Chávez, miembro de la MS-13, asesinó a un hombre por llevar una sudadera roja, confundiéndolo con un miembro de una banda rival. Este acto de violencia sin sentido puso de manifiesto la disposición de la banda a matar ante la más mínima falta de respeto o infracción territorial. Las operaciones de la MS-13 se extendieron también a la trata y explotación de seres humanos. En Fairfax, Virginia, Alonso Casper, Bruno Cornejo Ormeno, asociado de la MS-13, fue condenado a 24 años de prisión por prostitución infantil en 2011. Ormeno había reclutado a niños fugados para una red de prostitución, poniendo de manifiesto la implicación de la banda en delitos atroces, más allá del tráfico de drogas y el asesinato.
El 27 de marzo de 2017 se encontró el cadáver de Raymond Wood en una carretera desolada de Bedford. Wood había sido secuestrado, robado y brutalmente asesinado por individuos identificados posteriormente como miembros de la MS-13. 6 individuos fueron acusados de este crimen, que se cree que está relacionado con las actividades de tráfico de drogas de la banda. Este asesinato recordó a la comunidad la presencia de la banda en las zonas rurales de Estados Unidos y su disposición a cometer actos violentos para proteger sus intereses. La brutalidad de la banda se puso aún más de relieve con los sucesos ocurridos en Central Islip, Nueva York. El 11 de abril de 2017, 4 jóvenes latinos fueron atraídos hasta la muerte en el bosque situado detrás de un campo de fútbol. Las víctimas, supuestamente asociadas a bandas rivales, fueron asesinadas con machetes, cuchillos y palos de madera. Esta violencia ilustra las tácticas violentas de la MS-13 y sus ataques contra supuestos enemigos. Josué Portillo, un miembro de la MS-13 de 17 años de Long Island, se declaró culpable de cargos de crimen organizado relacionados con el cuádruple homicidio. A pesar de tener solo 15 años en el momento de los asesinatos, Portillo fue procesado como adulto, lo que refleja la gravedad de los delitos. Su caso, junto con el de su cómplice Lenis, la Diablita Escobar, que fue declarado culpable y se enfrenta a cadena perpetua, atrajo la atención nacional sobre las actividades de la banda en los suburbios de Nueva York. La violencia de la MS-13 en Estados Unidos no se ha limitado a incidentes aislados. En enero de 2019, 3 estudiantes de secundaria, que habían entrado ilegalmente en el país siendo menores, fueron detenidos y acusados de apuñalar a otro adolescente en Central Islip. El ataque, ocurrido a la salida del colegio, fue otro crudo ejemplo de la infiltración de la banda en las comunidades estadounidenses y su reclutamiento de jóvenes inmigrantes. El alcance y la influencia de la banda quedaron aún más demostrados el 2 de febrero de 2019, cuando un miembro de la MS-13 disparó mortalmente a un miembro de una banda rival en la estación de 90th Street Elmhurst Avenue del metro de Nueva York. El audaz asesinato a la luz del día demostró lo audaz que es la pandilla y lo difícil que es para la policía detenerlos. Sus acciones violentas demuestran lo brutales que son, pero es importante saber dónde empezó esta dureza. Las raíces de la crueldad. Los orígenes de la MS se remontan a las décadas de 1970 y 1980. En esa época, a los salvadoreños solicitantes de asilo en Estados Unidos se les denegaba el asilo y se les clasificaba como inmigrantes no autorizados. Como consecuencia, los salvadoreños empezaron a emigrar sin documentos en mayor número. Se asentaron principalmente en ciudades con una importante población indocumentada, como Los Ángeles. Llegaron esperanzados, pero se encontraron con una dura realidad. Sin estatus legal y sin hablar el idioma, eran mal vistos, y se asentaron en zonas como Pico Union, Westlake y Rampart, donde se sentían seguros. Las calles de Los Ángeles no eran amables con estos visitantes. Se les trataba con desconfianza y animosidad, no solo por parte del público en general, sino también por parte de las bandas establecidas que gobernaban la zona. Estas bandas, compuestas principalmente por mexicanos, asiáticos y afroamericanos, percibían a los salvadoreños como intrusos y los perseguían con acoso y violencia. Era una época de tensiones raciales, en la que el color de tu piel podía determinar tu destino en las calles. Ante tal adversidad, los jóvenes salvadoreños encontraron consuelo en su mutua compañía. Tenían en común el idioma, la cultura y, sobre todo, el amor por la música heavy metal. Se reunían para escuchar a Iron Maiden y Metallica, y su pelo largo y sus chaquetas de cuero los diferenciaban de los miembros de las bandas, que preferían las bandanas y los vaqueros. Se hacían llamar los Mara Salvatrucha Stoners, un grupo más interesado en el headbanging que en las peleas callejeras. Sin embargo, a medida que empeoraba la violencia contra ellos, los Stoners comprendieron que su amor por la música no podía protegerles de la brutal realidad de Los Ángeles, dominada por las bandas. Tenían que adaptarse o morir. Los Stoners empezaron a agruparse no solo con fines sociales, sino también para protegerse. Eligieron el nombre de Mara Salvatrucha, que tiene una gran importancia. Mara representaba su pertenencia a la banda, Salva su herencia salvadoreña y Trucha, que significa listo o avispado, su inteligencia callejera. Los inicios de la banda se caracterizaron por un fuerte deseo de proteger a sus miembros. Aún no habían participado en los actos ilegales que acabarían definiéndolos. En su lugar, se centraron en inculcar a sus miembros un sentimiento de pertenencia y seguridad. Algunos de los primeros miembros de la MS-13 incluso practicaban el satanismo, que se reflejaba en algunos de sus primeros símbolos, aunque no era una práctica habitual dentro de la banda. A medida que avanzaban los años 80,
La estructura de la banda comenzó a solidificarse bajo el liderazgo de Ernesto Deras, antiguo miembro de las Fuerzas Especiales salvadoreñas. Deras aportó disciplina militar a la banda y utilizó su formación para organizar y fortalecer a la MS-13. Bajo su dirección, la banda amplió su base de operaciones. Bajo su dirección, la banda amplió sus operaciones, adentrándose en actividades delictivas para financiar sus operaciones y proteger su territorio. El momento crucial en la historia de la banda llegó con el inicio de su rivalidad con la banda Calle 18, otro grupo que permitía el ingreso de salvadoreños. La banda de la Calle 18, comúnmente conocida como Calle 18, Barrio 18, Mara 18 o simplemente 18 en Norteamérica, es una organización criminal transnacional multiétnica que se originó como banda callejera en Los Ángeles. Es una de las mayores bandas criminales transnacionales de Los Ángeles, con 30.000, 50.000 miembros repartidos por Estados Unidos, México y Centroamérica. La cooperación entre las dos bandas era escasa y acabaron separándose por una disputa no resuelta. Algunos afirman que una batalla por una chica en 1989 se saldó con la muerte de un miembro de la MS-13, lo que desencadenó un ciclo de venganzas que se intensificó hasta convertirse en una guerra de bandas en toda regla. La guerra entre la MS-13 y la banda de la Calle 18 fue una de las más brutales y duraderas de la historia de las bandas de Los Ángeles. Fue una guerra de salvajismo y derramamiento de sangre, en la que cada bando intentaba superar al otro en un alarde de poder y control. Las calles se convirtieron en campos de batalla, y el nombre de Mara Salvatrucha empezó a infundir miedo no solo en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos. A finales de los años 80, se tomaron medidas enérgicas contra los inmigrantes indocumentados, sobre todo los que tenían antecedentes penales. El gobierno estadounidense, bajo la presidencia de Bill Clinton, inició una política de deportación de extranjeros condenados por delitos, una medida que tendría consecuencias imprevistas y de gran alcance. Muchos miembros de la MS-13 fueron deportados a naciones como El Salvador, Honduras y Guatemala, donde las civilizaciones de posguerra se enfrentaban a la pobreza, la corrupción y una aplicación ineficaz de la ley. En estos países, la MS-13 prosperó. Llevaron consigo la cultura de las bandas desarrollada en las calles de Los Ángeles, una cultura ajena al panorama delictivo local. La MS-13 se desarrolló rápidamente en estos países, reclutando entre las filas de adolescentes frustrados y vulnerables por la pobreza y las secuelas de la guerra civil. Las operaciones de la banda en Centroamérica eran similares a las de Estados Unidos. Extorsionaban a empresas, controlaban los mercados locales de drogas y se enfrentaban en brutales conflictos locales. Su reputación creció y la MS-13 se convirtió en sinónimo de violencia extrema en el Triángulo Norte, una de las zonas más peligrosas del mundo fuera de una guerra. De vuelta a Estados Unidos, la influencia de la banda siguió extendiéndose. La represión de la delincuencia y las consiguientes deportaciones apenas sirvieron para frenar sus actividades. Por el contrario, la MS-13 se adaptó y se volvió más organizada y despiadada. Su organización dividida, que carecía de un único líder reconocido, impedía a las fuerzas de seguridad del Estado asestar un golpe devastador. La banda operaba en camarillas o células, cada una con su propia jerarquía y área. Estas células eran a menudo independientes y tomaban sus propias decisiones, pero se ajustaban a los objetivos generales de la banda. La resistencia de la banda se debió también en parte a su capacidad para explotar las mismas políticas diseñadas para reprimirla. Los encarcelamientos masivos de miembros de bandas provocaron a menudo el hacinamiento de las prisiones, que se convirtieron en focos de reclutamiento y planificación. La MS-13 utilizó el sistema penitenciario como medio para reforzar sus vínculos y ampliar su influencia, convirtiendo un lugar de castigo en un centro de empresas delictivas. Las actividades delictivas de la MS-13 son tan diversas como espeluznantes y proyectan una sombra de miedo sobre las comunidades en las que se infiltran. Las operaciones de la banda abarcan desde el tráfico callejero de drogas hasta sofisticadas redes de trata de personas, dejando un rastro de devastación a su paso. La tendencia de la MS-13 a la violencia no es solo un espectáculo, es un componente esencial de su modelo económico, utilizado para establecer su autoridad, inducir el miedo y destruir a sus rivales. El tráfico de drogas es el principal motor de la empresa criminal. La banda utiliza sus vínculos multinacionales para facilitar el flujo de drogas a través de las fronteras. Desde las plantaciones de adormidera de México hasta la expansión urbana de las ciudades estadounidenses, la MS-13 se ha labrado un rentable nicho en el mercado de la droga, vendiendo desde marihuana hasta metanfetamina. La banda obtiene enormes ingresos que reinvierte en ampliar sus actividades delictivas, comprar armas y reclutar nuevos miembros. La extorsión es otro rasgo definitorio de las operaciones de la MS-13.
En Centroamérica, la banda cobra un impuesto de guerra a las empresas locales, que es un eufemismo de dinero por protección. Quienes no pagan se enfrentan a intimidaciones y a menudo a graves repercusiones. Esta técnica se ha extendido a Estados Unidos, donde los miembros de la MS-13 intimidan a empresarios inmigrantes, aprovechando el miedo de sus víctimas a la deportación y su desconfianza en las fuerzas del orden. La trata de seres humanos y las redes de prostitución también forman parte de la cartera delictiva de la MS-13. La banda se aprovecha de personas vulnerables, como los niños, los ancianos y las mujeres. La banda se aprovecha de personas vulnerables, a menudo mujeres jóvenes y niños, a los que obliga a trabajar en la industria del sexo mediante la intimidación y la violencia. Estas víctimas son tratadas como mercancías, compradas y vendidas dentro de la red de la banda, y su sufrimiento es prueba del cruel desprecio de la banda por la vida humana. El impacto social de las actividades delictivas de la MS-13 es profundo. Las comunidades asoladas por la presencia de la banda viven en un estado de ansiedad constante, sabiendo que cualquier señal de desafío puede acarrear consecuencias mortales. Los barrios se declaran zonas prohibidas, las economías locales se resienten y el tejido social de las comunidades afectadas se deshace. La expansión de la MS-13 no ha quedado sin control. Las fuerzas del orden de Estados Unidos y Centroamérica han emprendido una guerra contra ella. La lucha contra la MS-13. Tanto el gobierno estadounidense como el centroamericano han llevado a cabo una lucha interminable contra esta amenaza global, adoptando medidas que van desde políticas de mano dura hasta polémicas treguas. Un intento notable fue la política La Mano Dura, que se traduce como mano firme. Esta técnica fue establecida en El Salvador en 2003 por el presidente Francisco Flores, de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista. Mano Dura comenzó como una dura estrategia de aplicación de la ley destinada a detener a las bandas, mostrando firmeza y no tolerando ninguna actividad relacionada con ellas. Ciudades como San Salvador fueron escenario de una represión masiva, con una fuerte presencia policial y militar. Se llevaron a cabo detenciones masivas, a menudo basadas en la mera sospecha de pertenencia a una banda, que podía ser tan endeble como un tatuaje o un tipo concreto de ropa. Esto llevó al hacinamiento en las cárceles, donde muchos jóvenes fueron detenidos sin los procedimientos legales adecuados. Al principio, la gente apoyaba el enfoque duro de Supermano Dura porque quería sentirse más segura. Sin embargo, este enfoque agresivo recibió críticas de grupos de derechos humanos y observadores externos. Condenaron las políticas por ser demasiado duras y por privar a la gente de sus libertades. Hubo informes de violencia policial y homicidios ilegítimos que mostraron el lado oscuro de un país en conflicto con su población joven. Además, estas políticas no abordaban las principales razones por las que la gente se une a las bandas, como la pobreza y la falta de oportunidades. Esto significaba que el ciclo de violencia y reclutamiento continuaba. Con el paso de los años, las políticas Mano Dura y Supermano Dura no solo no lograron sofocar el poder de la MS-13, sino que, según muchos expertos, contribuyeron inadvertidamente al crecimiento de la banda. Tras las políticas de Mano Dura, se produjo una tregua entre la MS-13 y sus rivales, la banda 18th Street. El presidente Mauricio Funes negoció extraoficialmente con los líderes de las bandas. Las condiciones exigían a las bandas que redujeran la tasa de homicidios a cambio de traslados a prisiones de menor seguridad. Además, las bandas recibirían beneficios del gobierno por cada arma de fuego que entregaran. Cuando se produjo la tregua, hubo un gran descenso en el número de personas asesinadas cada día. Esto hizo que muchas personas se sintieran aliviadas porque estaban cansadas de tanta violencia. Los asesinatos disminuyeron un 40% y durante un breve periodo de tiempo pareció que podría haber paz. Sin embargo, la tregua no fue tan buena como parecía. Dio tiempo a la banda para fortalecerse y hacer mejores planes. También podían implicarse aún más en la sociedad. La tregua también tuvo el efecto no deseado de legitimar a las bandas a los ojos de algunos, ya que ahora eran partes negociadoras con el gobierno. Esta percepción se vio reforzada por los informes sobre la indulgencia del gobierno hacia los miembros de las bandas encarcelados, que incluía visitas conyugales, acceso a teléfonos móviles y otros privilegios. Las bandas, antes consideradas únicamente entidades delictivas, eran tratadas ahora como partes interesadas en la seguridad del país. Las bandas tampoco habían abandonado sus métodos delictivos, simplemente los habían adaptado. La extorsión, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas siguieron floreciendo, y la población salvadoreña continuó bajo la influencia de las bandas. En 2015, El Salvador era el país con más asesinatos del mundo, lo que demuestra que el tiempo sin violencia tuvo un alto coste. Las pandillas eran aún más fuertes y estaban más organizadas que antes, y empezaron a luchar por el territorio de nuevo, pero aún más ferozmente.
La violencia en El Salvador continuó hasta junio de 2019, cuando la toma de posesión del presidente Nayib Bukele supuso un atisbo de esperanza. Era joven, dinámico y prometía sacudir las cosas, especialmente en lo referente a la violencia de las pandillas. Bukele dio prioridad a la lucha contra la violencia de las bandas y presentó el Plan de Control Territorial. Su objetivo era recuperar las zonas controladas por las bandas y aumentar la seguridad del país. El plan era exhaustivo. Incluía una mayor presencia militar y policial en las zonas con mayor presencia de bandas, normas más estrictas en las cárceles y la mejora de la tecnología de la policía y el ejército. Los resultados fueron notables. En 2021, la tasa de asesinatos se redujo a 18 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde el final de la Guerra Civil salvadoreña en 1992. La popularidad de Bukele aumentó a medida que la gente esperaba tiempos mejores. Sin embargo, había problemas bajo la superficie. En abril de 2020 se produjo un repentino aumento de los asesinatos, con 77 personas muertas en solo 4 días. Bukele respondió enérgicamente, reforzando la seguridad en las cárceles y mezclando a los miembros de bandas rivales en las celdas. En marzo de 2022, la violencia volvió a aumentar en El Salvador, con 87 asesinatos en 3 días, 62 de ellos en un sábado. Este repentino aumento de la violencia llevó al gobierno salvadoreño a declarar el estado de emergencia. Suspendió las libertades civiles, como el derecho a asociarse y a tener un abogado, y amplió la detención sin cargos. El partido Nuevas Ideas, firme partidario de Bukele, aprobó rápidamente nuevas leyes para cambiar el sistema judicial salvadoreño. Antes, los líderes de las bandas solo podían ser condenados a un máximo de 9 años de prisión, pero ahora podían enfrentarse a penas de hasta 40 o 45 años. En el caso de los miembros habituales de las bandas, sus condenas pasaron de un máximo de 5 años a entre 20 y 30 años. Sorprendentemente, la edad mínima para ser considerado responsable de un delito se redujo de 16 a 12 años, con lo que incluso los más jóvenes pueden ser castigados con penas más severas. El gobierno no se limitó a promulgar nuevas leyes. Envió a muchos policías y militares que hicieron cosas que nunca antes habían hecho. Asaltaron lugares, establecieron puestos de control y vigilaron barrios que las bandas solían controlar. Pidieron a la gente que se identificara y que dijera dónde vivía, registraron sus coches y otras cosas, e incluso hicieron registros corporales en busca de tatuajes si pensaban que alguien podía pertenecer a una banda. Detuvieron a un gran número de personas. Solo en la primera semana, casi 6.000 personas fueron encarceladas. Esto causó grandes problemas porque las cárceles ya estaban demasiado llenas. A medida que pasaba el tiempo, cada vez se detenía a más gente y decenas de miles acabaron en la cárcel. Las cárceles estaban en mal estado, sin apenas comida, y el gobierno no quería gastar más dinero en ayudar a los que llamaban terroristas. La acción más importante de Bukele en esta ofensiva fue la creación del Centro de Reclusión de Terroristas, comúnmente conocido como la megaprisión de El Salvador. La prisión ocupa una superficie enorme, 410 acres en total, de los cuales los edificios de la prisión propiamente dicha abarcan aproximadamente 57 acres. Está situada deliberadamente lejos de otros lugares públicos, como zonas urbanas, para mantenerla aislada. La prisión tiene sus propios sistemas de agua y electricidad, lo que la hace autosuficiente. La prisión es muy segura. Todos los que entran deben pasar controles exhaustivos, incluidos escáneres para detectar cualquier objeto ilegal. Para los nuevos reclusos, hay un proceso de registro en el que se anotan sus datos personales y sus antecedentes penales. En los principales bloques de celdas, cada zona tiene 2 aseos, 2 lavabos y 80 literas para más de 100 reclusos. También hay celdas separadas para confinamiento solitario, con solo una cama, un retrete, un lavabo y muy poca luz. La prisión está fuertemente vigilada, con 1.000 guardias, 600 soldados y 250 policías. En cada torre de vigilancia hay 7 soldados. El diseño de la prisión pretende imponer el orden y el control, con celdas uniformes, comidas rutinarias y horarios estrictos para acabar con la cultura de las bandas, basada en la identidad y la lealtad. Sin embargo, desde que se inauguró la prisión, e incluso antes de que el gobierno tomara medidas enérgicas contra las bandas, el gobierno salvadoreño se ha enfrentado a acusaciones generalizadas de violación de los derechos humanos. Incluso antes de que se anunciara la construcción de la prisión, Human Rights Watch publicó un informe detallado en el que acusaba al gobierno de diversos abusos, como detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y violaciones del debido proceso. El informe destaca que, en el marco de la reciente represión de las bandas, el gobierno ha detenido a decenas de miles de personas sin pruebas suficientes. No obstante, el gobierno se ha mantenido firme en su lucha contra las bandas. Gracias por vernos.
Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.